así. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Se les pide que por favor apaguen sus teléfonos celulares. Gracias. Este domingo, dejémonos transformar por la gracia de Cristo para convertirnos y estar siempre dispuestos a dar buenos frutos. En pie, por favor, para iniciar nuestra celebración, participando llenos de entusiasmo y alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, dispongámonos a celebrar esta Santa Eucaristía. Para ello reconozcamos una vez más nuestros pecados y pidamos perdón por ellos.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Dios nos recuerda que hemos hecho un pacto que Él está dispuesto a cumplir por siempre. Escuchemos atentamente este pasaje bíblico. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados.
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Jesús, aceptando su muerte redentora por fidelidad al plan de Dios, consiguió para nosotros la salvación. Pongamos mucha atención a las enseñanzas del apóstol. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. La muerte y la resurrección, Cristo es para nosotros motivo de alegría al ver que podemos dar frutos abundantes. En pie, por favor, para cantar el honor y gloria y abrir nuestro corazón y sentido a la proclamación del Santo Evangelio. Honor y gloria a ti, Jesús. 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 Honor y gloria a ti, El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. honor y gloria a ti, Jesús. 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 Honor y gloria a ti, El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés.
Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Por la lectura de este santo evangelio, queridos hermanos, estamos ya en la inmediatez de la celebración de la Pascua, lo que popularmente llamamos la Semana Santa. Así que en este quinto domingo de Cuaresma, descubramos el tema de reflexión que nos propone la palabra que hemos escuchado. Y vamos a partir de la segunda lectura, que es de la carta a los Hebreos, donde nos dice algo muy reconfortante. Dice: Él, siendo hijo, el hijo mimado de Dios, se refiere a Jesús, aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Estamos hablando, hermanos, del contemplado de Dios, del mimado de Dios, del Hijo amado del Padre eterno. Estamos hablando de Él, de Jesús. Y dice la carta a los Hebreos: aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Significa que a Jesús no le ahorraron el sufrimiento. Es el justo, es el santo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sin embargo no le ahorraron el sufrimiento. Por tanto, hermanos, ya de entrada aquí, el sufrimiento entonces se convierte en un elemento pedagógico para aprender a obedecer. Y a ti y a mí, ¿cómo nos cuesta? Con cualquier cosita nos atemorizamos, nos estremecemos. Y no es que le esté ahorita haciendo una apología al sufrimiento o una defensa al sufrimiento, no. Pero sí debemos tener claro que el sufrimiento tiene su pedagogía, es decir, su manera de educar,
y madurar. Forma. El sufrimiento sensibiliza y acerca a Dios. ¿Quién puede negar esto? Yo creo que nadie. Nadie puede negar que las dificultades de la vida nos educan, nos forman, nos maduran, nos sensibilizan, nos hacen más solidarios, nos acercan a Dios. Y lo estamos viviendo. Luego, en el Evangelio de Juan, que hoy escuchamos, una frase que va muy unida a esto que estamos diciendo. Dice Jesús: si el grano de trigo al caer en tierra no muere, no da fruto, no es fecundo. Pero si muere, se rompe la cáscara y se descompone y nace una nueva planta y da mucho fruto. Y se está refiriendo, hermanos, a Él mismo, a Jesús. Él muere y su muerte da mucho fruto. Y saben una cosa, hermanos, nosotros somos fruto de esa muerte, de la muerte de Jesús. Gracias a que la semilla, Jesús de Nazaret, cayó en tierra y murió. Durante estos 21 siglos, cuánto fruto ha dado la muerte de Jesús y ha traído para nosotros resurrección, salvación y vida nueva, vida eterna. Así que a partir de Jesús morimos para vivir. Hermanos, hay semillas con cáscara muy dura, y esa cáscara dura es el ego, que necesita ser triturado para que la semilla muera y pueda dar fruto. Por eso es tan valioso el momento del quebrantamiento, o sea, del sufrimiento. Cuando tú eres quebrantado por la dificultad, claro que experimentas dolor. Cuando tú eres quebrantado por la dificultad, experimentamos dolor, pero solo por el quebrantamiento. La semilla es apta para morir y dar vida nueva. Hermanos, los procesos de quebrantamiento son fundamentales en la vida. Por eso una persona que no ha sufrido quebrantamientos en su vida es una persona inmadura, inconsciente, es una persona superficial. Son los quebrantamientos los que nos van madurando, que nos van haciendo más conscientes, los que nos permiten ahondar en el sentido último de la existencia. Benditos quebrantamientos, benditos sufrimientos que nos permiten morir para vivir. Luego, en el Salmo 50 de hoy, Salmo responsorial, decíamos: crea en mí un corazón puro. Cuando nosotros pedimos esto, hermanos, no nos imaginamos las implicaciones que eso tiene. Es fácil decirle al Señor: crea en mí un corazón puro. Y puede que el Señor responda: ¿en serio? ¿En serio quieres que crea un corazón puro en ti? Si es en serio, me toca pasarte por el crisol, me toca pasarte por la prueba, me toca pasarte por el molino. ¿En serio quieres que te crea un corazón puro? Así que, hermanos,
El tema que nos sugiere hoy la palabra es ese, el sufrimiento. Y saben una cosa, no es fácil hablar del sufrimiento, comenzando por un servidor. Me confieso, soy muy sacatón, que quede aquí entre nosotros. Pero en general a todos nos cuesta, porque somos de una generación y de una cultura donde fuimos educados en el hedonismo, o sea, en el placer, en el confort, y no queremos que nada nos moleste, que nada nos arrebate el confort. Y así lo comentamos. Somos poco tolerantes al sufrimiento. Y escuchamos con frecuencia: no tienes por qué sufrir. Y aparece un grupo religioso por ahí que nos dice: para de sufrir. Qué tontería, qué mentira. Por eso vale la pena, hermanos, de manera muy breve, algunos postulados para encontrar el significado del sufrimiento. Primer postulado: el sufrimiento no es un obstáculo, el sufrimiento es parte de la vida. Cuando tú estás sufriendo, no se te ocurra pensar que te pusieron un obstáculo, no, es parte de la vida. Levante la mano quien no ha sufrido. Todos sin excepción hemos tenido la experiencia. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, de la existencia misma. El sufrimiento es inherente a la existencia humana, es constitutivo de la existencia humana. Tal vez alguno esté pensando: Padre, entonces, ¿venimos a sufrir? No venimos a sufrir, pero tampoco venimos simplemente a disfrutar. El sufrimiento y el disfrute hacen parte de la existencia humana, como hace parte de la existencia el reír y el llorar. Son dos caras de una misma moneda. Todos pues tenemos esas dos experiencias en la vida: gozo y sufrimiento. Segundo postulado, hermanos: rechazar el dolor es consecuencia de la naturaleza humana. Si tú te enfermas, te buscas inmediatamente un medicamento, claro, tonto si no. Así que es parte de la naturaleza humana tratar de resolver el sufrimiento. Para eso existe la medicina, y los científicos se quiebran la cabeza para mitigar el sufrimiento, y lo estamos viviendo. Sin embargo, hermanos, convertir la evitación, yo creo que es válido decirlo, la evitación del dolor, convertirlo en el valor supremo que inspira la conducta humana, no es válido. ¿Por qué? Porque si el valor supremo es que tú no sufras y no es la vida, entonces hemos trastocado el cuadro axiológico y la escala de valores. Y a ti y a mí, que somos cristianos, no se nos puede olvidar que por encima de cualquier valor está el valor de la vida. El valor superior no es mitigar el sufrimiento. El valor superior es la vida en sí misma. Tercer postulado:
¿Qué de positivo puede tener el sufrimiento? ¿Tiene algo de positivo sufrir? Yo te diría sí. Y seguro tú me preguntarías, Padre, ¿estás loco? Sí, estoy loco. Y como dicen los clásicos, y si eso es locura, que Dios me libre de cordura. Pero sí, tiene aspectos positivos el sufrimiento. Pongamos algunos. Ya lo habíamos dicho un poco. Primero, el sufrimiento te acerca a Dios. Claro, cuando todo va bien en tu vida, ni te acuerdas de Dios. Pero cuando te está mortificando el sufrimiento, es cuando uno es capaz de trascender la realidad y encontrarse con Dios. Muchos lo estamos viviendo con esta pandemia. Esa es la vida del ser humano. Segundo, el sufrimiento te vuelve más solidario. El sufrimiento nos solidariza con todos. Lo estamos viviendo también en este tiempo. Tercero, el sufrimiento nos hace más humildes, porque uno aprende a bajar la cabeza. Cuando no hay sufrimiento, uno es muy altivo, la cabeza muy en alto. Pero cuando hay sufrimiento, nos volvemos más humildes. Cuarto, el sufrimiento te hace más humano. Y quinto, el sufrimiento te madura. Como dicen por allí, nosotros somos como los aguacates que maduramos a golpes, pero vamos madurando con los golpes que la vida nos va dando. Cuarto postulado, hermanos, para los que gustan de la lectura, les recomiendo una obra pequeña, pero muy excelente. Se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Interesantísima, hermanos, se la recomiendo. Él era judío que termina recluido en un campo de concentración nazi. Y es allí precisamente, en medio de tanta dificultad y tanto sufrimiento, que él aprende a descubrir el sentido a su existencia más allá de lo que estaba viviendo. Es interesantísimo. En el libro encontramos, por ejemplo, esta frase: el sufrimiento necesario es un sufrimiento que tiene sentido. Eximirle al ser humano de él es inhumano. ¿Qué quiere decir esto? El sufrimiento necesario es el que tiene sentido. Privarlo de ello al hombre sería inhumano. Tal vez me digas, Padre, ¿hay sufrimiento necesario? Sí. Así como también hay sufrimientos innecesarios. Pero el necesario es necesario. Por ejemplo, algunos por allí dicen: no voy a tener hijos porque no quiero sufrir. ¿Por qué? Pues porque la paternidad y la maternidad trae consigo, quiérase o no, sufrimiento. Y los que son padres lo saben. A mí me llama mucho la atención y me encanta cuando me traen algunos matrimonios jóvenes a sus hijos recién nacidos, sus bebés. No, pues ya se imaginan la cara que traen, ¿no?
No, hombre, una cara de regocijo, de alegría, embelesados, ¿no? Y yo muchas veces los miro a ellos con una cara de preocupación y les digo a veces, ahí tienes para llorar y ahí tienes para reír. Ahí tienes para disfrutar y ahí tienes para sufrir. ¿Sí? Porque esa es la vida. Pero ¿qué tal que de manera inhumana sacaras esa conclusión? Como los hijos hacen sufrir tanto, no voy a tener hijos. Me rehúso a ser padre. Y suele suceder mucho eso. Eso sería inhumano. Lo mismo el enamorarse. El enamorarse trae su cuota de sufrimiento. Y por ello no puedes decir, yo no me voy a enamorar. Eso es inhumano. Entonces, hay sufrimiento necesario. Y quinto y último postulado, hermanos, y terminamos con esto. El sufrimiento que parece no tener sentido lleva a la desesperación. Y tú me dirás, ¿dónde le encuentro sentido al sufrimiento? Padre, ¿dónde le encuentro sentido al sufrimiento? Y yo te diría, en el crucificado. En el crucificado. En él adquiere sentido todo sufrimiento humano. Los cristianos corremos esa lindísima suerte. No sufrimos en vano. Cuando nos toca sufrir, no lo evadimos, tampoco lo buscamos. Porque buscar el sufrimiento hace que nos enfermemos mentalmente. Pero cuando el sufrimiento viene en el crucificado y solamente en él le encontramos sentido. Como en varias ocasiones les he dicho, sufrir por sufrir no vale la pena, pero sufrir por alguien como lo hizo Jesús sí que vale la pena. Y volvemos al texto de la carta a los Hebreos. Él, Jesucristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, el mimado de Dios, aprendió sufriendo a obedecer. Porque si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Así que, hermanos, el dolor y el sufrimiento no puede ser infecundo en nuestra vida. Así sea. Profesemos la fe, hermanos. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe. Es la fe que profesamos todos nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Hagamos nuestras oraciones y a cada una de ellas decimos: Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban
interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos al Señor. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y ponga fin a su dolor. Oremos al Señor. Para que el Redentor del mundo, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos conforte con la fuerza de su resurrección. Oremos al Señor. Padre, todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia.
conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con una inclinación nos damos la paz de Jesucristo. Para recibir la Sagrada Comunión, les recuerdo, solo por el centro, atendiendo las señales que están en el piso para la sana distancia. Al llegar al frente, ponemos la mano izquierda con la palma de la mano hacia arriba, la mano derecha abajo, como formando una cruz. Recibimos a nuestro Señor y damos 2 o 3 pasos laterales a la derecha o a la izquierda, y frente al altar nos descubrimos y comulgamos, teniendo cuidado de que no quede alguna partícula en la palma de la mano. Si queda alguna partícula, también la comulgamos. Y regresamos por los laterales, no por el centro. Se va a dar la comunión en la capilla del Santísimo, en la parte de allá arriba, y también en el bautisterio. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues ya, Dios mediante, entonces, hermanos, el próximo domingo iniciamos nuestra Pascua, lo que popularmente llamamos la Semana Santa. En la tabla de avisos ya está ahí puesto el programa de las celebraciones distintas y también el sitio para quienes quieran verlo por Face, lo van a poder hacer en las celebraciones diversas. Nada más les recuerdo entonces, el próximo domingo tendremos celebración, precisamente por ser el Domingo de Ramos, a las 11, todo siempre en el templo, no va a haber nada de procesiones, todo aquí, a las 11, a la 1 y por ser Domingo de Ramos a las 6 de la tarde, Dios mediante, con todas las medidas y los cuidados como lo venimos haciendo, o sea que no va a ser abierto el cupo, sino como estamos así, de esa manera. Entonces serán las celebraciones que tendremos el próximo domingo. Ya luego tendremos lunes, martes y miércoles santos, celebración a las 6 de la tarde, esos 3 días, y habrá confesiones por la mañana y por la tarde. El jueves tendremos celebración de la Cena del Señor a las 6 de la tarde e inmediatamente adoración al Santísimo hasta las 9:30, Dios mediante, nada más. El viernes tendríamos nuestro Santo Via Crucis a las 11 de la mañana aquí en el templo, los que podamos entrar nada más. Será en cierta forma breve y terminar con las 7 palabras. Por la tarde el acto litúrgico a las 6 de la tarde y terminando el rosario del pésame. El sábado, que es la vigilia pascual, Dios mediante, vamos a tener también por esta ocasión 2 celebraciones precisamente para dar oportunidad, porque normalmente es una celebración que viene mucha gente. A las 6 de la tarde la primera y a las 8 de la noche la segunda celebración. Así que para que vayan viendo sus posibilidades y sus tiempos. Así que nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo con nuestra palma para iniciar la Pascua. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Porque sabemos que Dios nos ama, podemos irnos en paz. Que tengan una buena semana en compañía del Señor. Se les pide que por favor permanezcan en sus lugares durante la procesión de salida y dispongámonos a salir del templo en orden y guardando la sana distancia. Asimismo, se les suplica se abstengan de reunirse a practicar en el atrio. Por su comprensión, muchas gracias. Alabe su